Este otro capítulo me parece clave porque de las deformidades de los artejos normalmente nos enfocamos en dos temas puntuales: o en el alus valgus juvenil, que sigue siendo relativamente raro, o tal vez el más taquillero son los dedos en garra, pues sobre todo en los pacientes neuropáticos, ¿no? Entonces ese sí que lo tenemos súper claro, ¿no? Entonces para artejos en garra no las sabemos todas, pero creemos que todas las deformidades de los artejos menores son garras, y hoy vamos a aprender o a repasar que no es así. Entonces el pie, pues insisto que es fundamental, pero no solo esa parte, digamos, que tiene los brazos de palanca muy largos. Los artejos menores sí que son importantes, no solo por la imagen del pie. Todos sabemos que para nuestros niños y nuestros pacientes, incluso adultos, la forma de sus dedos es un motivo normalmente de consulta. Cuando se sale de lo habitual esa forma de los artejos menores, pues los padres suelen consultar por alguna posible alteración. Este es el famoso principio de torno de Whiplash, que fue descrito hace muchas décadas, haciendo como un poco de analogía en cómo funciona ese torno en torno a efectivamente la función de la fascia plantar en relación al origen en el calcáneo, las cabezas de los metatarsianos, y eso qué influencia podría tener la articulación metatarsofalangica, que es la que podría explicar en términos generales cuál es la causa de muchas de estas deformidades. Lo clave es que tenemos que hacer una evaluación integral del paciente, porque ya hablamos de los dedos, de los artejos en garra, que así parezcan deformidades aisladas, pues muchas veces nos pueden dar pistas de alteraciones mucho más sistémicas. Todos conocemos la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, por ejemplo, que suele empezar o suele tener expresiones clínicas únicamente en los artejos menores, pero es una condición que afecta toda la economía. Entonces es muy importante que muchas veces se considera que estos pacientes necesitan cirugía, pero en realidad casi nunca la necesitan, solo que hay que saber qué es lo normal para poder identificar qué es lo anormal y qué es aquello que necesita ser modificado. Esta me parece que es la diapositiva, con toda humildad, más importante de la charla: cómo diferenciar las deformidades. Entonces, diferente a la mano, en el pie tenemos descritas varias: la deformidad en martillo, la deformidad en mazo, la deformidad en garra y el dedo traslapado. Tenemos ese espectro de alteraciones. La deformidad en martillo, entonces aquí, ¿cómo la definimos? Metatarsofalangica, interfalángica proximal, interfalángica distal. Pues que estamos hablando de artejos menores. Entonces, el martillo tiene la interfalángica distal en flexión. ¿Bien? El mazo tiene la interfalángica proximal en flexión. Podría tener en hiperextensión la metatarsofalangica, podría tener en hiperextensión o en neutro la interfalángica distal. Entonces vamos de distal a proximal. La garra siempre va con flexión de estas dos y además hiperextensión de la metatarsofalangica. Me parece que esa es la clave fundamental para diferenciar la garra de estas otras dos. Y el traslapado generalmente es una combinación de hiperextensión y desviación hacia la línea media de esa articulación metatarsofalangica. ¿Sí? Entonces aquí tenemos cómo se vería el martillo con una flexión de la interfalángica distal, cómo se vería el mazo con una deformidad en flexión de la interfalángica proximal, cómo se vería la garra, que además de la flexión de las interfalángicas es con una hiperextensión de la metatarsofalangica. Muy bien. Entonces aquí tienen ustedes el complejo ligamentario y tendinoso del mecanismo, tanto flexor como extensor. Entonces lo importante que tenemos que ver acá es que es una correlación de un montón de estructuras muy complejas, pero que nosotros solemos desconocer y solemos infravalorar, porque son estructuras pequeñas y relativamente poco frecuente que necesitemos cirugías allí. Entonces las conocemos y las estudiamos poco en realidad. Aquí clave es para tener en mente la función del lumbrical, que tiene tanta influencia alrededor de las interfalángicas y de la metatarsofalangica, y que es tan importante conservar cuando enfocamos a estos pacientes desde el punto de vista quirúrgico. Entonces vamos a reposar una por una rápidamente. El artejo torcido congénito, vamos de lo más frecuente a lo más raro. El artejo torcido congénito es
muy frecuente, muy frecuente. Es un motivo de consulta relativamente frecuente. ¿Y esto cómo avanza? Generalmente se ve en flexión, aducción y rotación externa. Eso es una deformidad en muchos planos, generalmente es el cuarto y se ve así. También puede afectar el tercer dedo y puede ser que en la familia haya más personas con ese tipo de características en los dedos. Generalmente es idiopático, esto generalmente es asintomático y puede evolucionar hacia la mejoría espontánea. Cuando hay una superposición muy marcada, cuando hay una superposición muy marcada o cuando hay cambios en la placa ungueal de ese pie, de ese artejo que está torcidito, pues muchas veces podría ser necesario el tratamiento quirúrgico, pero esto casi siempre evoluciona hacia la corrección común y corriente. Lo que sí es cierto es que el tratamiento no quirúrgico va enfocado, como decíamos, a una adecuada adaptación del calzado. Cuando se hace el tratamiento quirúrgico, que generalmente se hace cuando es persistente la deformidad, cambia la flexión, pero no cambia la torsión y el varo. Y en caso de que ustedes elijan ese tratamiento para el paciente, los cuidadores deben saber cuál es el pronóstico de esa corrección, porque no cambia esa deformidad ni en varo ni en rotación, pero sí pues mejora la extensión. Generalmente es una tenotomía percutánea de los flexores, idealmente solo el largo, pero a veces hay necesidad de cortar el corto también. Muy importante no tocar el dedo que no esté torcido, entonces muchas veces se intentan hacer una tenotomía del extensor del artejo adyacente para que quede torcido junto con el congénito, entonces es mejor no. El mazo y el martillo pues generalmente tienen una evolución muy benigna, generalmente son contracturas. En el caso del mallet del flexor largo y en el caso del mazo el flexor corto, a veces también se acompaña de contracturas capsulares. Entonces este tratamiento, cuando se trata de hacer de forma quirúrgica, es un poquito más agresivo el tratamiento, por eso es muy importante evaluarlos muy bien. Esto a veces evoluciona torpidamente, pero una de las características claves es que no tiene malrotación, eso para diferenciarlo del artejo torcido congénito. No se asocian a problemas neuromusculares, suelen ser aislados y más frecuente que sea en el segundo artejo, que en muchos pacientes, dependiendo de su tipo de pie, pues es el artejo más largo. Entonces cuando evoluciona una contractura capsular muy importante en la parte plantar, pues suele tener molestias en la parte dorsal de la piel, los famosos elomas, que es por el roce constante con la capellada del calzado, y eso podría pues indicar un tratamiento quirúrgico cuando no se puede adaptar adecuadamente el zapato. Entonces si no evoluciona benignamente y se producen estas zonas de presión muy marcadas que llamamos elomas en la parte dorsal, pues puede ser necesario el tratamiento quirúrgico, siempre habiendo evaluado el tratamiento conservador con una adecuada adaptación del calzado. Y es que el tratamiento quirúrgico tiene todo este espectro, desde tenotomías percutáneas hasta transferencias de hips, por ejemplo, que son transferencias de los flexores hacia la parte extensora, tanto artrodesis como artroplastias por interposición, que son un poco ya más agresivas y que puede tener una recidiva considerable. Los dedos en garra es todo un capítulo aparte porque generalmente son alteraciones neuropáticas. Esto tiene que ir enfocado con todo el tratamiento generalmente de los pies, cabos, varos, acorde pues a todas esas consideraciones, y el tratamiento quirúrgico de estos tipos de deformidades generalmente van acompañados de la corrección de las otras deformidades, tanto del antepié como del retropié. Pero hablando propiamente de los dedos en garra, generalmente son los 5 que se ven afectados, y para el tratamiento de estos pues se usa una evaluación clínica muy juiciosa, ¿no? Por supuesto, para detectar cuando están acompañados de esas alteraciones neuropáticas, pero cuando hay tratamiento quirúrgico pues debe ser acompañado de todos los otros, y es la típica para los artejos menores en garra, es la transferencia de hips, que va acompañada generalmente de una transferencia de Jones para el primer artejo, y entonces básicamente soltamos todos los extensores largos para unirlos o juntarlos al tercer peronero, por ejemplo, que nos permite mantener su función dorsiflexora pero con un control de las garras. Muy bien. El quinto dedo traslapado es relativamente raro. Yo he visto 3 o 4 pacientes en la vida, y esta es una cosa particular porque
puede existir con el mazo. Generalmente ocurre más en mujeres, entonces desde el punto de vista estético puede ser más comprometedor, más incómodo. Y además, pues como la deformidad es muy marcada, generalmente el tratamiento conservador no se puede lograr. Hay muchos tratamientos desde el punto de vista quirúrgico, unos más demandantes que otros, unos más riesgosos que otros, pero generalmente esta deformidad no corrige espontáneamente. Entonces, esta tal vez es de las más incómodas. No mejora, pero eligiendo bien el calzado puede mejorar cerca de la mitad de los pacientes, casi lanzar una moneda al aire. Entonces hay que estar muy pendientes, hay que seguirlos. Y pues el tratamiento quirúrgico hay muchos. Está, digamos que la más usada, que es la técnica de Butler, que es como un colgajo para avanzar hacia adelante esa articulación metatarsofalangica. Es un poquito riesgosa desde el punto de vista vascular. Y la técnica de McFarland y de Ruiz Mora. Bueno, esto es ya un resultado con ese colgajo de avance, que es más o menos como una tazoide cuando hablamos de lesiones de punta de dedo traumática. El McFarland además se acompaña de una falangectomía proximal y además una sindactilización al quinto artejo, ¿no? Entonces, todos tienen sus complicaciones, sus potenciales beneficios, pero también sus potenciales complicaciones, ¿no? Sobre todo pues porque el quinto dedo seguirá siendo muy importante porque es el que protege el quinto metatarsiano, que es absolutamente fundamental para una adecuada mecánica del pie. Y siempre, aunque no se usa casi, siempre lo muestro en esta charla porque el procedimiento de Ruiz Mora es el único procedimiento que sale en la cirugía de Campbell, que todos conocemos, es el único procedimiento quirúrgico descrito por un colombiano. Entonces por eso lo pongo ahí, pero en realidad no se usa casi, que es con una falangectomía también proximal, con una técnica particular en cuanto a los tejidos blandos plantares, pero tiene harta recurrencia. El bunionet, pues que es como el juanetillo en la parte lateral, también es un tratamiento conservador, pero cuando se hace muy sintomático y muy marcado, pues se deben hacer osteotomías reorientadoras y tiene un enfoque relativamente similar al tratamiento del alus valgus juvenil. Entonces, normalmente esto sí evoluciona a un problema sintomático. Lo que pasa es que no sabemos desde qué punto empieza a molestar de la edad del paciente, porque puede que cuando lo veamos nosotros de niños no va a tener tantas molestias, pero cuando evolucione al adulto no sabemos en qué momento empieza a molestar. Con muchas cosas del pie pediátrico no sabemos en qué momento empieza a ser un problema del cirujano de pie adulto. Entonces hay que hacer un enfoque conservador del tratamiento. Cuando se hace el tratamiento quirúrgico, pues normalmente se hacen cirugías reorientadoras diafisarias de ese quinto metatarsiano para corregir la deformidad, siempre teniendo en mente no alterar los metatarsianos y los artejos adyacentes. Entonces creo que una cosa clave para finalizar esta charla es que las técnicas cambian, ¿cierto? Pero los principios generalmente se mantienen en el tiempo. Y quien describe esto dice que ha sido su mantra por muchas décadas, y esa persona es el profesor Vincent Mosca, que, dicho sea de paso, aprovecho para hacer la cuña, nos va a acompañar el próximo año en el curso de ortopedia infantil de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil, al que están todos ustedes invitados, por supuesto, y pues sería un placer tenerlos a todos allá. Muchísimas gracias.